Derecho internacional humanitario, correspondiente al indicador número 3, identifica mecanismos institucionales constitucionales que protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos. Para ello, primero definamos qué es derecho. El derecho es el ordenamiento jurídico que regula las relaciones establecidas en una sociedad o nación. Es un conjunto de normas jurídicas vigentes en un país. ¿Qué son los derechos humanos? Pues los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí. En los derechos humanos existen unos principios importantes como son que estos son inherentes, son irrenunciables, inalienables, universales, indivisibles, imprescriptibles y progresivos. Estas características o estos principios hacen que estos derechos humanos los tengamos todas las personas al momento en cuando nos dice que son universales porque se aplican a todas las personas en todas partes del mundo y no pueden establecerse ninguna diferencia cultural. Son irrenunciables porque no podemos renunciar a ellos, indivisibles porque forman parte de un todo integrado, un derecho depende del otro, inherentes porque son innatos, nacemos con ellos, inalienables porque no los podemos transferir a otros o no los podemos pasar a otros, imprescriptibles porque no se pueden vencer ni se pierden con el tiempo y progresivos porque estos evolucionan según la necesidad de la sociedad. Pero ¿cómo nacen estos derechos humanos? Los derechos humanos nacen a raíz de varios eventos y sobre todo a raíz de un evento importante que fue la Segunda Guerra Mundial, que fue uno de los mayores conflictos bélicos que haya vivido la humanidad. Después que esta guerra termina, los gobernantes de los países que habían participado en ella acordaron que esto no volvería a pasar y que debían arreglarse los conflictos de forma pacífica. Y de ahí se firma una Carta de las Naciones Unidas y se crea la ONU con un objetivo principal y era mantener la paz y la seguridad internacional con el fin de tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas. La Declaración de los Derechos Humanos fue el 10 de diciembre de 1948 y recoge los derechos más importantes de todas las personas como son personas libres y que todos tenemos los mismos derechos y sobre todo los derechos individuales como el derecho a la vida. La Declaración de los Derechos se clasifican en tres, en derechos de primera generación, derechos de segunda generación y derechos de tercera generación. Los derechos de primera generación surgen en el siglo XVIII y siglo XIX. Estos derechos son conocidos como civiles y políticos, que son propios del ser humano, están relacionados con la seguridad individual. Aquí podemos encontrar lo que es el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho a la vida. Los derechos de segunda generación transcurren en el siglo XIX y siglo XX. Estos son conocidos como los derechos sociales, económicos y culturales. Son derechos que aseguran las condiciones necesarias para llevar una vida digna. Aquí encontramos lo que es el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a un trabajo digno. Y los derechos de tercera generación transcurridos en el siglo XX y siglo XXI son los derechos también llamados los colectivos o los de solidaridad y garantizan el bien de la comunidad en el goce del espacio en que ella habita. Ejemplo de esto es disfrutar de un ambiente sano, por eso en estos derechos recoge el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el derecho al ambiente sano y el derecho al patrimonio común. El derecho humanitario o los derechos
humanos son universales y son internacionales. Y el derecho internacional y eh, los derechos internacionales son derechos en los cuales se aplican en un determinado momento. Veamos, estos dos son ordenamientos jurídicos diferentes pero complementarios. La finalidad de ambos es proteger a las personas contra los actos arbitrarios y los abusos. Los derechos humanos son inherentes al ser humano y protegen a las personas en todas circunstancias en tiempos de guerra y de paz. Por su parte, el derecho internacional humanitario solo se aplica en situaciones de conflicto, por lo tanto, en tiempos de conflicto armado. El derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario se aplican de manera complementaria en tiempos de conflicto. ¿Qué diferencia encontramos acá? Encontramos que los derechos humanos se aplican en todo momento, en tiempos de paz y en guerra, y los derechos internacionales humanitarios solo se aplican en situaciones de conflicto armado. El derecho internacional humanitario se define como el conjunto de normas de obligatorio cumplimiento para estados, gobiernos, comandantes militares y combatientes. ¿Cuáles son los objetivos de este derecho internacional humanitario? Proteger la vida y la dignidad del ser humano, funcionar como una estrategia para lograr e incentivar a las naciones a la búsqueda de la paz y tiene diferentes características como son que es de obligatorio cumplimiento, su aplicación es temporal porque solo se aplica en momentos de conflicto armado o guerra, no defiende ideales políticos y limita el poder absoluto de los estados. Además, tiene varias normas básicas como no matar o herir al adversario fuera de combate, asistir a heridos y enfermos en su poder, respetar el emblema de la Cruz Roja o la Media Luna Roja, respetar la vida, la dignidad, los derechos y las convicciones de civiles a los capturados, no someter a tortura física o mental, castigos corporales o tratos degradantes o crueles, no usar armas o métodos de guerra que causen pérdidas inútiles y sufrimiento excesivo. Y por último, proteger a la población y bienes civiles. Esas serían las normas básicas que complementan el derecho internacional humanitario, cuya explicación se hace efectiva mediante unos principios básicos y es distinguir entre quiénes son los combatientes y quiénes son los no combatientes y limitar el uso de la violencia en los conflictos armados. Existen sanciones por el incumplimiento de esto para las personas, individuos, estados o los gobiernos. También podríamos hablar que el derecho internacional humanitario se han presentado violaciones en todo el mundo y en Colombia, si nos vamos al contexto colombiano, esto se ha, esto se ha implementado debido al conflicto armado interno que puede solucionarse mediante la voluntad política de los actores armados, la participación de la sociedad civil, la colaboración de la comunidad internacional, en fin. Y en el mundo vemos que existen diferentes conflictos en donde derecho internacional humanitario entra a ser partícipe y estos conflictos son como las guerras, la guerra fría, las guerras civiles, las guerras de carácter regional, la descolonización y todos estos conflictos que en los últimos años han surgido, como la guerra de Vietnam, los enfrentamientos actuales de Afganistán, eh, en fin, todos esos enfrentamientos y todos esos conflictos que se viven en, que se viven en las naciones. ¿Quién garantiza el cumplimiento de esto? Esto lo garantiza la Corte Penal Internacional. Ahora, el derecho internacional humanitario incluye un conjunto de normas destinadas a regular los conflictos en el ámbito internacional y a proteger las víctimas. ¿Qué intentan estos derechos internacionales humanitarios? Humanizar el conflicto armado.
que establece unas acciones humanitarias. ¿Y qué son las acciones humanitarias? Bueno, el objetivo principal de las acciones humanitarias es la protección de los derechos fundamentales de las víctimas.